Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy vamos a trabajar la tarea 17 de lengua, hacer una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Bueno, una encuesta es una lista de preguntas para conocer la opinión de varias personas sobre un tema. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos la maestra de lengua que quiere saber la opinión de su alumnado sobre cómo le gustaría empezar la clase de lengua de mañana. Y da dos opciones, recitando una poesía o leyendo un cuento. Los alumnos van a escribir en un papelito su opción preferida y la maestra va a recoger esos papelitos y va a conocer la opinión de su alumnado. Esto es un ejemplo de una pequeña encuesta. Nosotros tenemos que realizar una encuesta. Yo os voy a proponer un ejemplo. La encuesta que os propongo va a tratar sobre las aficiones o hobbies. Y eso es lo primero que tenemos que realizar en una encuesta. Poner el tema sobre el que va a tratar. Posteriormente, tenemos que más o menos calcular el número de personas a las que le vamos a realizar esa encuesta. Yo he pensado que al menos se la tengo que realizar a unas 8 personas. También he de pensar si alguna variable, por ejemplo la edad, puede influir mucho en las respuestas de esta encuesta. Y yo creo que sí. Yo creo que hablando de aficiones, puede influir mucho la edad a la que le hagas a la edad de las personas a la que le hagas estas preguntas. Por lo tanto, yo voy a acotar un poco esa edad y voy a hacerle la encuesta a personas mayores de 18 años. Lo siguiente que tenemos que preparar son las preguntas. Yo he preparado 4 preguntas, que son estas. ¿Cuál es tu afición preferida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana? ¿Has podido practicarla durante la cuarentena? ¿Esta afición es tu trabajo o podría llegar a serlo? Bien, estas son las 4 preguntas que voy a realizar en la encuesta. La información que obtenga la voy a tener que expresar en un texto en el que expreso las conclusiones de esta encuesta. Y ese es el trabajo principal que tenéis que realizar. Por eso esto es un trabajo de escritura. Tenéis que tener mucho cuidado con la escritura, con la buena escritura, la ortografía, el utilizar bien las comas, los puntos, separar los párrafos, puntos y seguidos, puntos y comas, tenerlo todo muy bien en cuenta, una letra clara, todo muy organizado y sobre todo que la persona que lea el texto pueda conocer todas las conclusiones a las que tú has llegado después de realizar esta encuesta. ¿Y qué conclusiones podemos llegar? Bueno, voy a hablar un poquito de las conclusiones a las que podremos llegar, según las preguntas que yo he planteado. Pues en la primera pregunta, ¿cuál es tu afición preferida? Esa pregunta me va a dar a conocer si hay alguna afición que se repita mucho entre las personas que yo he hecho la encuesta. ¿De acuerdo? Entonces sería interesante saber si hay una afición pues preferida entre la gente. Por ejemplo, senderismo o el fútbol, ¿eh? No sé, a ver qué resultados obtenéis. ¿Cuánto tiempo le dedica a la semana? Esto es otra cuestión que me puede dar una información interesante. El saber si hay personas que logran sacar mucho tiempo para su afición preferida o por el contrario hay gente que sí y hay otras personas que no logran sacar mucho tiempo por lo que sea, por diferentes circunstancias. ¿Has podido practicarla durante la cuarentena? Otro dato interesante que me gustaría que me contaseis en el texto de las conclusiones. Si las personas han podido seguir practicando su afición preferida, a pesar de estar encerrado en su casa, o por el contrario se han visto muy afectados por ello. Por ejemplo, anteriormente, a las aficiones que comentamos, como la de jugar al fútbol o de hacer senderismo, esas dos aficiones se hubieran visto muy afectadas porque no se puede practicar desde casa. Sin embargo, la afición, por ejemplo, de la lectura, sí se puede practicar perfectamente
estando en casa. En la última pregunta, ¿esta afición es tu trabajo o podría llegar a serlo? Pues es otra pregunta que me puede dar datos y conclusiones muy interesantes. ¿Logra la gente conseguir que su afición preferida pueda llegar a ser su trabajo o su fuente de ingreso? ¿O por el contrario, eso es algo muy raro, es muy difícil de que ocurra y normalmente las aficiones se dejan pues para el tiempo libre y es muy difícil que logre ser una fuente de ingresos y poder ganarse la vida de esa manera? Bueno, pues esta información, según a la gente que le hagáis la encuesta, pues me gustaría saber cuáles son los resultados, ¿de acuerdo? Y os recuerdo, tener mucho cuidado con la expresión del texto, con la caligrafía, con la ortografía, con las tildes, ¿vale? Y sobre todo con la estructura del texto en párrafos, la presentación de las ideas y que me deis una información, bueno, pues que sea interesante. Pues nada, espero que os guste la actividad, que os entretenga conocer la opinión de las personas y que saquéis conclusiones interesantes que os hagan pensar. Bueno, un abrazo y espero que estéis bien. Hasta luego.